sean como yo, pero yo amo el arroz con leche y amo la cocada. Por lo tanto, este es un postre de mis favoritos, de mis top, porque es precisamente la mezcla de una cocada con un arroz con leche prácticamente y se hace como un bizcochito delicioso, jugoso, crujiente, con pedacitos de coco que se pueden masticar. Es la cosa más rica que hay. De verdad, quédate conmigo para ver esta buenísima receta. Arroz con leche y coco. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ecotube. Por si no me conoces, mi nombre es Aide y para esta receta de arroz con leche y coco vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 1 litro de leche entera. El equivalente en tazas serían 4 tazas de leche entera, 1 taza de arroz blanco, 1 taza de coco rallado, 3/4 de taza de azúcar. Si no quieres utilizar azúcar, quieres utilizar algún edulcorante artificial, te recomiendo usar la mitad. También si lo quieres más dulce, puedes poner más azúcar. Esto depende de tu gusto. La cáscara de un limón, 2 yemas de huevo, 1 raja de canela, 1 cucharada de mantequilla, lo que equivale a 15 gramos, entre 14 y 15 gramos de mantequilla y 1 lata de leche evaporada. En este caso estoy utilizando una de 339 mililitros. Lo primero que vamos a hacer será lavar nuestro arroz. Ya que esté bien lavadito, voy a colocar el arroz en una olla y lo voy a poner a cocer a fuego lento en 1 litro de leche. Recuerda, la leche entera. Aquí mismo voy a sacar la cáscara de un limón. Procura traerte solamente la parte verde, sin traerte lo blanco. Procura que la cáscara de limón, cuando la vayas quitando, sea un trozo grande, ¿sí? O si no se puede uno, pues varios, pero grandes, para que de esta manera puedas quitarlo fácilmente al final de la cocción del arroz. Esta cascarita le va a dar, un sabor bien rico a tu arroz. Listo. Si te fijas, no me pasé de la parte blanca, ¿ok? Solamente la parte verde. Vamos a poner a hervir en pura leche el arroz con la cascarita de limón. Y así hasta que quede bien cocido nuestro arroz. En este momento estamos cociendo el arroz con leche entera. Esa grasita que tiene la leche te va a ayudar a que quede cremosito tu arroz. Por favor, no pongas a cocer el arroz con agua porque la textura es diferente. Cuando tú comes un arroz con leche hecho desde el principio, cocido desde el principio con lechita, es cremosito, es delicioso. Cuando lo haces con agua se siente pues esa agüita porque al final el granito de arroz se llena de agua o se llena de leche y es mucho más rico que se llene de leche. Te lo mega recomiendo que porfis lo pongas a cocer en 1 litro de leche, 1 taza de arroz, ¿ok? Con su cascarita de limón. Ahora lo vas a hacer a fuego bajito, bajito, para que sí se cocine tu arroz, para que no te quede duro, para que no te quede crudo. Si lo haces con paciencia y lo dejas cociéndose a fuego bajito, te garantizo que te va a quedar suavecito, esponjadito, cremosito y bien cocidito. El tamaño del grano del arroz no importa. Puedes usar el que tú prefieras, tengas en casa, el que quieras, el que te sea fácil de adquirir. Vas a estarle moviendo a tu arroz, pero no creas que tienes que vivir ahí al lado de tu arroz, ¿ok? Solamente de vez en cuando muévele para que no se te pegue al fondo. Cuando tenga mucha leche no va a ser tan necesario estar mueve y mueve porque tiene mucho líquido y eso no permite que se pegue al fondo. No tengo que estar aquí pegada, me puedo ir a hacer mis cosas. Claro, no te vayas muchísimo tiempo, ponte un temporizador de unos 5 minutos y regresas. No es necesario que tapes la olla, yo nunca la tapo. Solamente lo hago a fuego bajito para asegurarme que sí se cueza bien el arroz. Pero cuando veas que ya se está reduciendo la cantidad de leche, sí te sugiero que ya te quedes ahí al ladito al pendiente de estarle moviendo para que no se te queme tu arroz. Mientras se vaya cociendo el arroz, se va a ir formando una natita.
Ya ves que cuando calientas la leche se forma la nata. No se la quites, déjasela, porque esa nata es pues la grasita que queremos para que quede cremoso. Entonces solamente revuélvelo, se va a deshacer la nata y no te vas a percatar jamás que había ahí una nata de leche. Yo en lo particular de muy chiquita fui muy asquerosa para la nata, ahora ya me gusta, pero si a ti no te gusta la nata, no la peles, deshazla. Necesitamos esa grasita para que quede el postre buenísimo. Mira, este arroz todavía tiene bastante líquido, pero ya no el suficiente como para que no se pegue. Ahora sí, vente aquí a tu estufa, vente con tu arroz y ahora sí vas a tener que estar moviendo constantemente esto para que no se te queme ni se te pegue. Ya se evaporó casi todo el líquido de la leche. Este arroz ya está bien cocidito, bien suavecito. Si tú te lo comes así, sin ponerle nada más, te aseguro que te va a gustar. Vamos a probarlo. Ya está bien cocidito, está perfecto. Si a ti te llegara a faltar un poquito más de cocción, puedes poner leche fría, no tienes que calentarla, ¿ok? Pon tanta leche como tú calcules que necesitas para que ya quede bien cocidito. Este arroz ya está bien cocidito y la leche ya se consumió. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner aquí mi leche evaporada, toda la lata. Vamos a poner también los 3/4 de taza de azúcar. Voy a poner mi ramita de canela. Voy a sumergirla. Y aquí tengo mi coco. Pero del coco solo voy a poner la mitad de la taza. La otra mitad la voy a reservar para después. Vamos a ponerle aquí. A ver, vamos calculando. Ahí más o menos es la mitad de mi taza. Sí. Voy a revolver bien esto. Y lo voy a dejar hervir hasta que volvamos a perder todo el líquido. Lo vamos a hacer también a fuego bajito. De igual forma que con el litro de leche entera, vamos a seguir moviendo para que no se nos pegue el arroz al fondo del cazo. Mira, aquí se me estaba pegando. Y si se te pega un poquito no pasa nada, en absoluto. Y si se te llega a pegar más, tampoco. A lo mejor te queda un poquito doradito el arroz, pero la verdad no afecta. Nada más mientras no se te queme, para que no sepa feo. Pero si se dora un poquito, tampoco pasa nada. Este arrocito ya perdió toda la humedad. Ya si lo mueves, mira, puedes ver perfectamente el fondo del cazo. Ya espesó lo suficiente, así que ya voy a apagar el fuego. Ahora voy a poner mis 2 yemas en mi batidora. Vamos a batir las yemas hasta que esponjen. Con el fuego ya apagado y mis yemas batidas, voy a integrarlas al arroz, pero voy a estar moviendo mi arroz para que no se me vayan a cocer aquí las yemas. ¿Ok? Vamos a mover rápidamente porque no queremos omelette en el arroz. ¿Ok? Listo. Ahí estamos. Vamos a sacar mi rajita de canela y también vamos a sacar nuestra cáscara de limón. Mira, aquí mi cáscara se me dividió. Ya que se coció, se hizo como suavecita, se hizo blandita.
y se dividió en dos. Busco a ver si ya no hay trozos de canela o si mira que hay más de limón. Por eso te recomiendo que sea en trozos grandes. Acá hay otro pedacito de canela. Ya, parece que ahí está libre nuestro arroz. Vamos a vaciar nuestro arroz en una losa refractaria. Así como está, quiero decirte que ya es una delicia. Pero vamos a darle un toquecito especial. Ahí estamos. Lo voy a extender. Y ahora, la otra mitad de coco rallado que tenía, la voy a poner encima. Ahora, con nuestra cucharada de mantequilla, vamos a ir cortando pedacitos de mantequilla y se los vamos a ir poniendo encima. Ay, huele rico, rico, rico. Miren nomás, qué apapachadez te vas a dar con este postre. Bueno, yo también. Prepáralo, consiéntete, apapáchate. No hay como que tú lo hagas en casa. Lo vas disfrutando desde que lo preparas. Y es exactamente a tu gusto cuando lo haces tú. Ahora sí, nos vamos a llevar este postrecito al horno. Vamos a tomar un poco de la porción de nuestro arroz para probarlo. Vamos a servirnos. Ve este bocadito. Ve este bocadito, qué rico. Mira, de este lado. Aquí tiene esta parte doradita con coquito aquí arriba. Esto pues básicamente es arroz con leche. Ay, cosa más rica. Vamos a probarlo. Está sublime, no te vas a arrepentir de preparar esto. Está delicioso, tiene muchísimo sabor, sabe un buen a coco. El coco truena, está doradito. Ya sabes que el coco cuando está doradito como en la cocada, tiene mucho sabor a coco y dulcecito. Está buenísimo. Es un postre entre cocada y arroz con leche. Definitivamente, si el arroz con leche y la cocada emparentaran, tuvieran un hijo, sería esta maravilla de postre. Te lo súper recomiendo, está delicioso. No vas a parar de prepararlo. Esto puede funcionar perfectamente como una tarta, un pastel, un panqué libre de gluten. No, hombre. Sin duda de mis postres favoritos. Lo amo. Lo amo. No puedo parar de tragonear. Y si llegaste hasta aquí, creo que me merezco un like con esta receta. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. Gracias por verme en este.
y dale click en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas de ninguna buenísima receta. Bye bye, chao chao. Gracias. Lecotiu. Si quieres, tengo más recetas de arroz con leche que te comparto en la cajita de descripción.